Hola, queridos estudiantes, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Vamos a revisar la materia de la semana. Vamos a ver un resumen específico en cuanto al manual del uso de las normas AP. Lo que me interesa es que ustedes puedan hacer uso de su habilidad de citar y de referenciar según las normas AP. Para eso vamos a revisar un Power con lo más específico para poder comprender qué son las normas APA, cómo se utilizan, cuándo utilizarlas y vamos a también a revisar al final de la clase un ejercicio práctico donde vamos a hacer uso de la barra de herramientas del Word, donde ustedes pueden referenciar y citar directamente utilizando esta barra de herramientas. Entonces, primero que todo, vamos a comenzar desde qué son las normas APA. Ya vamos a comenzar conociendo que las normas APA es un conjunto de normas que te establecen el cómo citar y el cómo referenciar. Esto quiere decir que establece el cómo informar la fuente que se está utilizando que no es propia, ya de tal manera de respetar los derechos del autor. Estas normas las crearon una organización que se llama Asociación Americana de Psicología. Esto es una organización de Estados Unidos que está compuesta por profesionales psicólogos que se especializan en todo lo que tiene que ver con la ciencia, los estudios y las investigaciones. Ellos crearon estas normas precisamente para proteger todo lo que tiene que ver con los derechos del autor. ¿Ya? ¿Para qué sirven las normas APA? Bueno, las normas APA sirven precisamente para lo que les estoy comentando, para proteger los derechos del autor de todas las informaciones que nosotros estemos utilizando. Por lo tanto, van a servir para cuando citemos y para cuando referenciemos información que no sea nuestra. ¿Qué es una cita? Una cita es una información breve de las referencias de las fuentes que estamos utilizando. ¿Cuándo vamos a citar? Vamos a citar cuando en los trabajos académicos utilicemos información que no sea propia, es decir, cuando copiemos y peguemos o cuando parafraseemos alguna información que no sea nuestra. ¿Por qué? Porque es una norma, aparte de ser una norma eh, académicamente establecida, es una norma ética, ya que de esta manera estamos respetando los derechos de autor, ¿cierto? ¿Qué es una lista de referencia? La lista de referencia es la lista de todas las citas que nosotros realicemos en nuestro trabajo. Se realizan en el apartado de bibliografía y se permite en APA hasta referenciar 20 referencias. Ahora vamos a ver, según el APA, eh, ¿cómo se cita? ¿Ya? Podemos citar de dos formas diferentes. Podemos citar desde la cita entre paréntesis, como la que está acá, y podemos citar desde la cita narrativa, como la que está acá. La cita entre paréntesis es un modo de cita que se utiliza cuando tú vas a utilizar una información a modo de complementar tu trabajo. Copias y pegas una información que complementa lo que tú estás argumentando. ¿Ya? Entonces, es una cita en el fondo a modo general y la vas a citar de esta manera. Entre paréntesis, vas a poner el apellido del autor, luego coma y luego el
año en que fue publicada esa información. Y la cita narrativa, a diferencia de la cita entre paréntesis, es una cita que se centra en el autor y tú la vas a utilizar cuando quieras profundizar la argumentación que tú estás realizando, quieras sustentar tu información, te vas a apoyar en lo que está diciendo este autor para poder darle peso a lo que tú estás diciendo. Sí, como esto, por ejemplo. ¿Cómo se cita la cita narrativa? Pones el apellido sin paréntesis, el apellido del autor, y luego, entre paréntesis, el año de publicación. Ya tienes que tener en cuenta que las normas APA no permiten el uso de citas a pie de página. Hay otras normas que las citas se van enumerando al lado del párrafo citado. Tú pones un número y abajo de la página tú pones a quién corresponde la cita. Eso no es norma APA, ¿ya? Así que eso ténganlo presente. El, lo que es el, eso era lo que eran las formas de citar. Ahora vamos a ver los tipos de citas, ¿ya? Dentro de las citas bibliográficas existen dos tipos de citas. Tenemos la cita textual o directa y la cita no textual o indirecta, ¿ya? Textual o directa o no textual e indirecta. Dentro de las citas textuales tenemos dos tipos de citas. La cita corta, que es aquella que tiene hasta 39 palabras, y la cita en bloque, que sería la cita larga, que es de 40 palabras a más. Dentro de lo que son las citas directas, tienen que tener claro que las citas directas son aquellas citas que son textuales, se transcriben tal como lo está escribiendo el autor. Tú copias y pegas directamente. ¿Ya? Y esta cita va a contener el apellido del autor, el año de la publicación y la página donde se extrajo la cita. ¿Ya? Las citas entre paréntesis, aquí tenemos un ejemplo de cita entre paréntesis. ¿Ya? Esta es una cita corta. Recuerden que las citas cortas tienen menos de 39 palabras y se encierran entre comillas. Y esta cita entre paréntesis, se fijan, abre paréntesis, el apellido del autor, el año y la página narrativa, como yo les explicaba, se centra en lo que está diciendo el autor. Tú lo pones a modo de apoyar tu argumentación, entonces pones aquí el apellido, entre paréntesis se pone el año y después pone según expresa, señala que, no sé, lo que tú quieras, las palabras que quieras complementar, y después pones la cita, copias y pegas la cita, ya seguido de la página. Eso sería lo que es cita, entre paréntesis, cita narrativa. Ahora, recuerda que la cita corta, directa, es aquella que es textual, tiene máximo 39 palabras y siempre la vas a encerrar entre comillas, ¿ya? Em, ¿Qué más? Las citas entre paréntesis es cuando la idea de desarrollar es respecto al texto consultado. Ya acá es un ejemplo de cita entre paréntesis cuando tu propósito es expresar respecto solamente a lo que has consultado, o sea, cuando tú estás complementando tu propia investigación, ya lo que tú estás consultando. Las citas directas en bloque. Las citas directas en bloque son las citas largas, ¿ya? Son las citas que tienen más de 40 palabras. Estas citas
tienen un formato de presentación. Cuando tú copias y pegas la cita que tiene más de 40 palabras, siempre la tienes que alinear en tabulación justificada y luego tienes que aplicar una sangría al margen izquierdo de 1,27 centímetros. Te va a quedar, sí, tu texto te va a quedar alineado a este lado y la cita va a quedar corrida hacia derecha, porque el margen está al lado izquierdo, va a quedar en el lado izquierdo 1,27 centímetros separada del resto del margen de tu texto. Se va a ver de esta manera. Ya, estas citas directas en bloque siempre la puedes citar entre paréntesis o de manera narrativa. Cuando es narrativa, se pone primero la citación, se pone acá donde está citando el autor y el año, y luego copias y pegas el texto. ¿Ya? Las citas indirectas. Las citas indirectas las vamos a conocer como las citas no textuales. Este es otro tipo de cita. Recuerda que recién vimos las citas directas o textuales y dentro de ellas revisamos las citas cortas y las citas en bloque. Bueno, también existe el otro tipo de citas que son citas que no son textuales, es decir, que no se transcriben tal cual. Tú no copias y pegas directamente. Estas citas, al ser indirectas, significa que tú vas a expresar lo que está diciendo el autor, pero con tu propia redacción, es decir, vas a parafrasear, vas a decir lo mismo con tus propias palabras. Entonces, este tipo de cita indirecta que no es textual también se conoce como cita de parafraseo. Ya en la cita anterior que estábamos viendo, que era la cita indirecta, también la puedes realizar cita entre paréntesis y cita narrativa. Esta cita, que es de parafraseo, no lleva comillas, ¿ya? Esta cita no lleva comillas. Y tampoco tienes que tener en cuenta que no es obligatorio proporcionar el número de página. Esto de no es obligatorio proporcionar el número de página está dentro de las modificaciones que se hicieron actualmente según la última edición de las normas APA. Tú puedes agregar la página si tú deseas hacerlo, pero no es obligación. Ya, eso sería en cita indirecta. Es decir, en resumen, es una cita que no es textual, está hecha con tus propias palabras y siempre debes citarla. Ya no crean que por copiar un texto y en el fondo no copiar las palabras directamente, sino que expresarla con tus propias palabras, no estás dejando de hacer una referencia a una fuente que no es tuya, o sea, igualmente estás copiando una información. Por lo tanto, siempre se debe citar, ¿ya? Y acuérdate que hay dos formas de citar, que es la cita entre paréntesis y la cita narrativa. Y este tipo de cita que la haces con tus propias palabras no lleva comillas, ¿ya? Ahora pasamos a la cita secundaria. Esta es otro tipo de cita, ¿ya? Es una cita tal como dice la palabra cita secundaria, se hace en segunda instancia. Es decir, tú vas a citar citando una cita que se ha realizado en otro texto. Por lo general, cuando tú estás revisando tu texto de estudio, encuentras citas en ese texto. Entonces tú puedes citar la misma cita que está en tu texto. Y esa cita se llama cita secundaria. ¿Cómo se hace? Tú vas a copiar y vas a pegar el texto y luego lo vas a citar. Entre paréntesis, vas a citar al autor que está citando, componiendo el apellido, coma,
el año, igual en el formato que se hace la cita entre paréntesis, pero en esta cita entre paréntesis va a ir explicitado que es una cita en secundaria y se pone citado en, como por ejemplo acá, se pone así, citado en y pones qué autor la había citado primeramente, ¿ya? Y el año. Así te va a quedar, tal cual. Y si fuera una cita narrativa, tú comienzas con el autor que está citando, el entre paréntesis, luego pones el año y después coma, citado él, y pones el autor que la citó anteriormente. Ya, y luego cierras la paréntesis y sigues, continúas con tu cita. Ya, este tipo de citas, en las referencias, tú vas a referenciar el autor que está citando en la fuente que tú consultaste directamente, ¿ya? No en la fuente anterior. Ahora, eh, ¿qué pasa con las comunicaciones personales? ¿Qué significan las comunicaciones personales? ¿Qué pasa con la mensajería de texto? ¿Qué pasa con las conversaciones informales, tipo conversaciones en correo, conversaciones en WhatsApp? ¿Esas conversaciones se pueden citar? Sí, se pueden citar, pero se llaman comunicaciones personales. Ya son comunicaciones informales, por lo tanto, no van a ir en la referencia porque no se han extraído de una fuente formal, sino que de una fuente informal. Y cuando tú las citas, tú tienes que aplicar el mismo modo de cita, ya sea entre paréntesis o cita narrativa. La diferencia es que cuando tú cites, vas a explicitar que es una comunicación personal. Por ejemplo, acá, en cita entre paréntesis, tú copias la cita y luego entre paréntesis vas a colocar el autor, pero a diferencia de las otras formas de citar, tú aquí agregas la inicial del nombre del autor y luego el apellido. Después pones coma, comunicaciones personal. Ahí estás explicitando que es una comunicación personal y luego pones la fecha completa de la fecha de publicación del mensaje. Ya, si es cita narrativa, al igual que las anteriores, dejas el autor fuera del paréntesis, pero recuerda que va la inicial y luego el apellido, y luego entre paréntesis explicitas que es comunicación personal y pones la fecha completa de cuando se hizo el mensaje. ¿Ya? Recuerda que este tipo de citas, que se llama comunicaciones personales, no va en referencia. Ahora, mm, ¿qué pasa cuando se presentan en una cita más de un autor? Cuando es un autor no hay problema, se pone el apellido. Cuando son dos autores también se ponen los dos apellidos. Pero cuando son tres o más autores, tú pones solamente el primer apellido y luego pones la sigla et al, que va a indicar que hay más de tres autores. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando es un autor institucional? Cuando es un autor institucional, sin abreviatura, tú vas a poner el nombre del autor institucional de la institución completa. Y cuando es un autor institucional que tiene abreviatura, que se pronuncia, todo el mundo la conoce desde las siglas, tú vas a citar desde la sigla directa, la abreviatura de la institución, como por ejemplo IAC. Si ustedes se fijan, cuando nosotros citamos o referenciamos a nuestro instituto, siempre ponemos inmediatamente la sigla IAC, ¿ya? Entonces, esto pasa con los diferentes tipos de autores que nos podemos encontrar
cuando citemos una información. Ahora, también vamos a encontrar errores de ortografía cuando hagamos citaciones directas, podemos encontrar ciertos errores de ortografía. ¿Qué pasa con esto? ¿La corregimos? No, no se corrige el error de ortografía, porque recuerda que una cita textual es textual, se transcribe tal cual, con la misma ortografía, tanto puntual como literal. Por lo tanto, si hay falta de ortografía, se tiene que poner tal cual. Pero cuando tú cites, en la cita que tú estás copiando el texto, tú inmediatamente, como por ejemplo acá, en el ejemplo, al lado del error, tú entre corchetes vas a escribir la palabra SIG y con eso vas a estar indicando que hay un error de ortografía. Si tú te fijas en el ejemplo, dice, Enzo viajó por un mundo de fantasía, fantasía está con Z, por lo tanto está mal escrita. Entonces aquí se indica que hay un error de ortografía, que es un error de la propia fuente original. Ya luego procedes a citar como de costumbre. Otro tipo de situación que nos podemos encontrar es que las fuentes electrónicas estén sin el número de página. Cuando pase esto, no se proporciona el número de página en la fuente, entonces tú vas a citar el número del párrafo. Entonces, cuando quieras poner la información del número de página, como no está, te vas al párrafo, cuentas el párrafo donde está el texto que tú vas a citar y lo colocas. Ya aquí en el ejemplo, por ejemplo, dice la cita, luego citas, entre paréntesis, Aguilar y González, 2018, párrafo, y se abría párrafo a par. ¿Ya? Ahora, vamos a ver las referencias. Recuerda que la referencia es la lista de todas las citas que tú has realizado en tu trabajo. Ya, estas citas que tú has eh, realizado en tu trabajo, sí o sí, la tienes que referenciar. Es un requisito ya está normado por APA que todo lo que se cite siempre se tiene que referenciar. Las referencias se realizan en el apartado de la bibliografía, que es el último apartado de tu trabajo. ¿Ya? Las referencias siempre van a responder a cuatro preguntas que te van a dar detalle, te van a referenciar la información de la fuente que tú has utilizado. Estas cuatro preguntas apuntan a quién, quién es el autor, cuándo fue la fecha de publicación de la fuente de la información, qué, qué título se está publicando, dónde se realizó esta publicación, dónde aparece esta fuente que tú estás utilizando. Entonces son cuatro preguntas súper específicas que tenemos que tener muy claro, que nos tenemos que aprender para que cuando referenciemos no se haga de un modo autómata, no se haga copiando y pegando la información, sino que la entendamos. Al igual que citar, se te va a hacer muy fácil si tú comprendes que citar es informar brevemente que quién es el autor y el año, nada más. Lo único que tienes que conocer para citar y eso lo aprendes siempre. Y para referenciar tienes que tener claro y comprender que referenciar es que estás contando la información detallada de la fuente que estás utilizando y para eso tienes que informar el autor, tienes que informar el año que se realizó la publicación, tienes que informar qué cosas se está publicando y dónde. Cuatro palabras clave que al comprender estas te van a servir para que tú cuando realices la referencia, la realices en forma comprensiva, entiendas lo que estás haciendo, por lo tanto, jamás se te va a olvidar la forma de referencia. Ahora, para hacer la referencia según norma APA, tiene un formato y el formato es que, ¿cómo vas a ordenar esta referencia?
tienes más de una referencia, las vas a ir poniendo según el orden que vaya apareciendo en tu trabajo, ¿ya? Ahora, después del orden va a venir el orden alfabético. Si el orden en que aparezca está por coincidencia en orden alfabético, se va a mantener el mismo orden. Pero si entre las referencias que tú estás poniendo hay alguna variación según el orden alfabético, ese orden se va a cambiar y va a prevalecer en primer lugar el orden alfabético. ¿Ya? Ahora, cómo se puede ordenar alfabéticamente? Para ordenar alfabéticamente, tú te tienes que fijar en la inicial del apellido del autor, ¿ya? Y ahí vas a ir ordenando según el orden del alfabeto, ¿ya? Si la inicial coincide, a la primera inicial coincide, te vas a la segunda inicial. Si la segunda inicial coincide, te vas a la tercera inicial, así hasta poder establecer el orden alfabético. Ahora, cuando es el mismo autor, vas a tener, obviamente, no tienes cómo saber el orden alfabético, entonces vas a aplicar un orden cronológico, que es a partir del año de publicación, donde va a prevalecer la publicación más antigua hasta la publicación más actual. ¿Ya? Lo otro, las referencias siempre tienen que ir con una sangría francesa, ¿ya? Y todo, tal como decía, lo que se cita en tu trabajo tiene que ir en las referencias, a excepción de si has realizado citas de comunicaciones personales. Ya, acuérdate que las comunicaciones personales se extraían de una información informal, ya no formal, como por ejemplo un correo electrónico, un WhatsApp, eso es una comunicación informal, por lo tanto no hay una fuente formal para poder referenciar. Ya, eso es en cuanto a cómo ordenar las referencias. En conclusión, debes recordar lo principal, que las referencias siempre se van a ordenar según orden alfabético. Y si te falla el orden alfabético, utiliza orden cronológico. Eso es lo más importante del orden de las referencias. Y que tienen que ir con sangría francesa. Ahora, ¿qué pasa cuando faltan datos en la fuente para referenciar? En el caso en que nos falte el autor, como en este ejemplo, vamos a incluir en vez del autor solamente el título de la fuente. Ya, en este caso, el título es investigación de mercado y luego pones el año y cuando lo consultas. Si falta el año, tú en vez del año vas a poner igual que aquí en el ejemplo, entre paréntesis, vas a escribir ese punto F que significa sin fecha. Entonces, pones el nombre del autor, coma, y entre paréntesis, en vez de poner el año, como acá, pones sin fecha. Si falta el autor y el año, entonces procedes a hacer lo mismo que hiciste arriba y abajo. En el primero y en el segundo ejemplo, lo haces junto. Pones el título y luego, entre paréntesis, sin fecha. Si falta el título de la fuente que tú estás publicando, o sea, utilizando, tú vas a referenciar el autor, la fecha, recuerda que si no hay fecha pones sin fecha como acá en el ejemplo, y luego entre corchetes vas a escribir una breve descripción que va a reemplazar el título. Es decir, en el fondo es lo mismo que crearas un título, ¿ya? A la información que tú estás utilizando. De esta manera se sabe de qué se trata. ¿Ya? Eso es lo que tú haces cuando faltan datos en la fuente. Ahora vamos a ver cómo vamos a referenciar según algunos de los
documentos, sitios que más vamos a utilizar. ¿Ya? Por ejemplo, para referenciar un documento en línea, tú vas a utilizar el apellido del autor, el año de publicación, el título de documento y la URL. Y lo vas a ordenar así. Escribes el apellido, recuerda que tienes que aplicar la norma de que cuando son dos autores los pones, cuando son tres autores, más de hasta tres autores puedes colocarlos, pero más de tres autores tienen que utilizar la sigla et al. ¿Ya? Después pones punto, después de poner el apellido del autor, pones punto, siempre. Después del punto, abres paréntesis y pones el año de publicación, solamente el año, punto. Cierre paréntesis, punto. Y después, en letra cursiva, escribes el título del documento que estás referenciando, punto, y luego copias y pegas la URL. Eso es en el caso de referenciar directamente un documento que tú saques en línea. ¿Ya? Por ejemplo, un documento cuando tú, si vas a referenciar, no sé, un certificado de nacimiento eh, y vas a referenciar ese certificado, lo sacaste en línea, entonces ese es un documento. ¿Ya? Entonces ahí tú solamente publicarías acá. ¿Ya? ¿Y cómo lo publicarías? Podrías poner acá el autor, registro civil, el año de publicación, no sé, este año, el título del documento, certificado, no sé, de nacimiento, certificado de antecedente, el certificado que sea, y copias y pegas la página del registro civil. Eso sería una forma de referenciar un certificado extraído del registro civil. Y es la página web que aquí sería, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo se hace? Tú pones el nombre de la página web, que en este caso sería Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Punto. Acuérdate que siempre va de punto después del autor. Eh, Viene el año entre paréntesis. Luego viene en cursiva, se pone el título del contenido. Ya el título del contenido es auditoría tributaria. Y luego el nombre del sitio web. Acá no está puesto. Inmediatamente está la fecha de consulta. ¿Por qué? Porque cuando el nombre del sitio web es el mismo que el autor de lo que tú estás referenciando, entonces simplemente se omite, se pone solamente al principio. Y lo que es el título del contenido, en el fondo, es de lo que se trata la página web que tú estás referenciando, que en este caso es auditoría tributaria. ¿Ya? Entonces, recuerda, cuando se trate del nombre del mismo sitio con el nombre del autor, solamente se pone al principio. Entonces, en una página web que coincide el autor con el nombre del sitio, solamente se estaría referenciando el nombre, el año y el título del contenido. Y luego consultado y pones la fecha cuando se consulta y la URL. ¿Ya? Acá hay una diferencia en cuanto a citar un documento en línea, porque aquí cuando citas haces este tipo de citas de referencia, tú tienes que poner la fecha de consulta. Veamos ahora cómo podríamos referenciar un artículo de revista impresa. Impresa significa que tú lo tengas tangible, ya que no esté en línea. Eh, ¿Tú cómo lo vas a hacer? Eh, Referencias partes siempre con el apellido del autor, recuerda. Después, entre paréntesis, el año de publicación. Después vas a revisar el título de tu revista o el título de tu libro y después te vas
al nombre de la revista en específico, ¿ya? Esto es en cursiva. Luego, en cursiva, el volumen y el número, ¿ya? Y al último, las páginas del artículo, ¿ya? Cuando digo título de libro y nombre de la revista, no te confunda. A esto se refiere acá al título del capítulo, ¿ya? El título del capítulo y aquí va el nombre de la revista, o si fuese un libro en una revista, sería el capítulo y el nombre del libro. ¿Ya? Es de menos información a mayor información, ¿ya? Eh, por ejemplo, acá en este ejemplo, Snowden 2015, el título del el capítulo o del libro sería Convertir la migración en motor del desarrollo y el nombre de la revista Política Exterior. Ya el volumen y número sería 29168 y las páginas del artículo serían desde la página 62 a la página 74. Entonces, cuando tú eh, tengas el libro en tu mano, te vas directamente a esta página y vas a encontrar inmediatamente la información que se está referenciando en este trabajo. ¿Ya? Si es un artículo de revista o artículo de algún libro electrónico, es decir, en la página web, eh, tú inmediatamente haces lo mismo que el anterior, pero la diferencia es que vas a agregar a tu referencia, obviamente, la URL del sitio web que has consultado. Ya, aquí tenemos el ejemplo, el apellido, que sería Olivarría Gambi, y Navarrete Yáñez, tenemos dos autores ahí, el año de tres autores con Figueroa, el año de publicación sería 2011, el título del capítulo, se fijan, es cómo se formulan las políticas públicas en Chile. El nombre de la revista sería Evidencia desde un estudio del caso, Política y Gobierno. Después viene el volumen y el número, volumen 18 número uno, y las páginas del artículo de la 109 a la 154. Y se copia y se pega la URL del sitio web donde has obtenido este artículo. Eso es lo más usado. Ahora vamos a ir a un ejercicio práctico que lo vamos a realizar en vivo en lo que es el Word propiamente tal. Y vamos a revisar primero que todo cómo se utiliza eh, la barra de herramientas Word para eh, poder eh, referenciar con el Word. Lo primero que ustedes tienen que saber es que la barra de herramientas Word está acá arriba, ¿ya? Y siempre nosotros cuando trabajamos un Word, por lo general la barra está en inicio, ¿ya? Y ahí tenemos todas estas herramientas que vamos utilizando, ¿ya? Las referencias para poder referenciar van a estar acá, donde dice referencias. Tú haces clic ahí y vas a estar inmediatamente, tienes la opción con todo lo que tiene que ver con referenciar o citar una información. Aquí al medio tienes todas las herramientas para poder citar y para poder referenciar. Lo primero que te tienes que fijar es en el estilo de la norma que vas a utilizar para referenciar. Cuando yo digo el estilo es porque tenemos todas estas normas. Acuérdate que las normas APA son un conjunto de normas que realizó la Asociación Americana de Psicología, ¿cierto? Estas normas están realizadas por otras organizaciones, pero nosotros utilizamos la norma APA, por lo tanto, todos tus trabajos tienen que estar citados y referenciados por norma APA. Entonces tú eliges la norma APA.
esto, el proveedor lo dejas tal cual. Administrar fuente. Si tú la pinchas, te van a salir acá todas las fuentes que tú ya hayas referenciado, las fuentes que tú hayas utilizado, y acá te van a salir la lista actual que vas a utilizar para referenciar en el documento que estás realizando. Ya, yo lo borré para que ustedes después pudiesen ver la diferencia de cómo va a quedar cuando ya realicemos las citas y las referencias. Em, la bibliografía te va apareciendo acá. Estas son bibliografías anteriores que yo he realizado. Y para insertar la bibliografía, una vez que hayamos citado, hacemos clic acá. Para realizar una cita, tú te vas acá, ahí donde dice insertar cita, y agregas cita. Agregar nuevo marcador de posición, te van a salir la última cita que has realizado. ¿Ya? Si quieres agregar nueva cita, se va a desplegar, haces clic ahí en agregar nueva cita y se va a desplegar una tabla así. Esta tabla tú la tienes que completar, ¿ya? Y la vas configurando según tus propias necesidades. Primero te vas al idioma. Yo lo tengo predeterminado. Ahí están todos los idiomas predeterminados. Y lo importantísimo acá, chicos, fíjense en esto, en el tipo de fuente de bibliografía. Te tienes que ir acá. Entonces haces clic acá y te van a aparecer todas estas fuentes, tipos de fuente, y según el tipo de fuente cambia la forma de referenciar. Siempre la forma de citar, recuerda, va a ser lo mismo, solamente va a cambiar si es una cita narrativa o si es una cita entre paréntesis, pero la forma de referenciar cambia según la fuente que estemos eh, referenciando, ¿ya? Tienes todas estas opciones para poder referenciar. Entonces, cuando tú vayas a referenciar o cuando vayas a realizar la cita, tienes que siempre identificar bien el, el- el documento que vas y que vas a referenciar, el tipo de bibliografía que estás utilizando. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a referenciar un texto. Em, Vamos a referenciar un artículo de una revista de investigación. La mayoría, siempre cuando realizan trabajos de investigaciones, se van a sitios seguros donde pueden investigar. Y Cielo es un sitio seguro muy recurrente que se utiliza bastante. Entonces, vamos a identificar este sitio. Tenemos aquí el nombre del sitio, que es Cielo. Voy a subir acá para que se vea. Es Cielo, que es el nombre de la revista de investigación. Ya tenemos el título del artículo, tenemos el año 2024, y abajito aparece el autor. Este es el formato de Cielo, siempre utiliza esto, la información de la autoría siempre va adelante. Hay algunos sitios, otros sitios que la autoría va al final, pero siempre si ustedes cuando van a citar de un sitio web o un documento en línea o un informe, etcétera, siempre fíjense y revisen en la página porque van a encontrar la información. Ya aquí está el autor. Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder citar es hacer nuestra cita, ¿cierto? Entonces, voy a seleccionar este texto. Lo selecciono, lo copio, lo pego, ya acá. Ahora, si ustedes se fijan, es un gran texto, es decir, es un texto largo. Los textos largos, recuerden que tenían un formato. El formato del texto largo era un formato que se tenía que alinear como bloque, por eso se llama
se llama cita en bloque y este texto la alineamos en bloque, es decir, nos vamos a inicio y nos vamos a la alineación justificada, que es la alineación que es en bloque. ¿Se fijan? Queda en bloque. Y luego de esto tenemos que irnos, recuerden que también decía la sangría al margen izquierdo de 1,27. Para ponerle sangría, luego que le pusimos la alineación en bloque, que es la justificada, nos vamos acá donde dice párrafo, pinchamos aquí en la esquinita y nos van a salir inmediatamente cómo poder configurar. Nos vamos a sangría, que es esta, izquierda, pinchamos acá y pueden ustedes subir con la fecha o simplemente lo ponen. Era de 1,27 centímetros. Ahí nos queda directamente y aceptamos. Y ahí, si se fijan, avanzó y se corrió hacia la derecha nuestro texto y nos quedó al margen izquierdo la sangría de 1,27. Una vez que tenemos esto, podemos comenzar a citar. Nos ubicamos acá. No vamos a encerrar entre comillas porque es una cita larga, en bloque, más de 40 palabras, no va entre comillas, se deja tal cual. Entonces vamos a ver los datos para poder citar. Volvemos y dijimos que el autor, vamos a identificar el autor, tiene, a pesar de ser una institución, es Cielo, tiene autor, ya no es autor solamente corporativo. El autor es, en este caso, José Edgar Correa Terán. Por lo tanto, vamos a poner solamente el apellido Correa. El año 2024, dijimos que la institución era Cielo, ¿cierto? Y este es el título. Ahí está el título de la investigación. Nos vamos, copiamos, vamos acá y procedemos a usar nuestras eh, herramientas para poder referenciar y citar en APA. Y nos vamos al icono de referencia. Recuerden que estamos en inicio y nos vamos acá, donde dice referencia. Pinchamos, volvemos acá. Nos fijamos que esté en estilo APA. Insertamos, agregar fuente. En insertar cita, agregar fuente. Vamos a elegir el tipo de fuente bibliográfica. En este caso, vamos a dejar artículo de journal porque es el que corresponde. Journal significa periódico, diario, mm, cualquier sitio que tenga que ver con investigación científica, educativa, que sea de este tipo de información. Ya, por lo tanto, es un artículo de investigación. Vamos a poner el nombre del journal, el nombre de la investigación. El nombre de la investigación es el que copiamos y pegamos, que eran estos los procesos de titulación. El año no lo recuerdo, creo que era el 2025, si no me equivoco, 2024. Ya. El año entonces lo ponemos al tiro antes que se me olvide, 2024. El apellido, teníamos autor, a pesar de ser una corporación, tenía autor que era Correa. Correa, Correa. Y el autor cooperativo, no, el título, vamos a poner autor cooperativo porque tiene autor, entonces no puede haber dos autores. ¿Ya? El título del sitio es Cielo, ¿ya? Páginas no voy a poner porque recuerden que la opción de el APA es optativo poner el número de página, por lo tanto yo no pongo el número de página. Ya, aceptar. Tenemos todos nuestros datos, realizamos antes, artículo de journal, autor, título del el sitio
nombre del journal, nombre de la investigación en el fondo. Ahí tenemos el nombre de la investigación, el año. Ahí me quedó como una etiqueta, se fijan ahí, corro 24, quedó como el nombre de la etiqueta. Y acepto. Y acá tengo mi cita, ¿ya? Me tendría que haber aparecido acá. Entonces yo voy a volver a apretar acá. Mm, Ahí. Y este lo voy a borrar. Así tiene que quedar. ¿Por qué me quedo acá, chicos? Fíjense en eso. Es porque yo tenía el cursor puesto acá. Entonces, cuando ustedes realicen estos ejercicios, fíjense bien dónde tienen puesto el cursor, porque ahí les va a aparecer el, la cita. Si ustedes borran a veces, se desconfigura la información que ustedes tienen y tienen que ir a administrar fuentes para evitar la configuración. ¿Ya? Esa es la forma de citar. Vamos a otro ejemplo. Vamos a citar de nuevo. Vamos a citar un sitio web, ¿ya? Este es el sitio web de esta universidad europea. Entonces, vamos a avanzar un poquito más rápido. Nos vamos a fijar en, ¿tiene título este artículo? O sea, ¿tiene autor? No me aparece el autor. Vamos para abajo. No, no aparece el autor. Por lo tanto, el autor es corporativo. Sería Universidad Europea. Ya tiene fecha 2025 y aquí está el título. Copiamos. Vamos a correr eso que me molesta. Ahí copiamos y nos vamos a nuestro documento. Vamos, copiamos la segunda, vamos a copiar la segunda cita. Alto, alto, alto. Antes de eso, antes de hacer la cita, tengo que elegir el texto, obviamente. ¿Qué voy a citar? Citemos. Ya. Veamos esto. Copiemos esto. Es una cita corta. Visualmente se ve que tiene menos de 39, de 39 a 39 palabras, o sea, cita corta va entre comillas. Entonces la copio, la pego, la pongo entre comillas. Esto lo tengo que hacer antes de citar para que me quede ordenadito. La pongo entre comillas porque ese es el formato de cita. No aplico margen porque no es una cita larga, así que la dejo con margen cero a la izquierda. Si se fijan, queda diferente. Este está con un margen porque era una cita en bloque. Esta no tiene margen y va con comillas porque era una cita corta, hasta 39 palabras. Entonces ahora sigo el cursor ahí y ahora me voy a citar. Voy a copiar y pegar de nuevo el nombre. Esto puede ser largo, pero es importante, chicos, porque ustedes pueden revisar este video, retrocederlo, adelantarlo, como ustedes quieran, pero la idea es que, aunque sea tedioso, ir viendo todo el procedimiento. Me voy a insertar cita, agrego fuente, elijo la fuente, sitio web. Aquí tienes que ir viendo porque a veces la forma de citar, de referenciar, que te aparecen por la fuente bibliográfica, no es la que más corresponde, entonces uno tienes que ir como flexibilizando y aplicando el criterio, ¿cierto? Ya, entonces dijimos que el nombre de la página, vas a poner aquí el título. Ya el nombre del sitio web es el mismo que el autor, que era Universidad Europea. Y luego es autor corporativo.
año 2025. Y la URL la copiamos. Si hubiese cualquier error, lo arreglamos en editar la información, ¿ya? Y aceptamos. Nos queda nuestra cita con el autor cooperativo que era Universidad Europea. Por último, vamos a citar un documento tipo que ustedes siempre van a tener que citar, que es un documento de nuestra biblioteca de los textos de profundización. Así que nos vamos a ir a los textos de acá, de esta semana. Y vamos a citar el documento de estudio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero elegimos la cita. Vamos a elegir esta cita, ya completa, este párrafo completo. Este párrafo tiene más de 40 palabras por ojo. Ya, entonces va a ser una cita en bloque, porque es una cita larga. Ya, entonces la copiamos, la pegamos, recuerden que es lo primero que vamos a hacer, ya, y la vamos a copiar ahí a continuación de la cita anterior. Copiamos, pegamos. Lo primero que vamos a hacer es el formato, recuerden, de blog, que vamos a repetir de nuevo. Ya nos tendría que quedar alineada igual que esta, no como esta. Entonces, no le ponemos comilla porque es una cita en bloque, pero la vamos a seleccionar. Nos vamos a inicio para poder trabajar con la alineación y el párrafo. Vamos a, si se fijan, no está con alineación justificada, no está en bloque. ¿Se fijan cómo termina? Que termina disparejo. Ya, entonces vamos a justificar, que es la alineación en bloque, la última. Ahí quedó justificada. Y vamos a aplicar la sangría al margen izquierdo de 1.27 que les enseñé. Donde está el párrafo, van aquí, hacen clic acá y acuérdense donde dice sangría, ustedes al sector izquierdo se van acá. Podrían avanzar con el cursor, pero yo no avanzo con el cursor porque nunca queda específico. O sea, tendría que tener, o sea, tiene que tener números terminados en 5 o en 0. Entonces, prefiero ponerlo 1,27. Y aplicas directamente, dejas todo lo demás que estés usando y pones acá. Y si te fijas, quedó ya ordenada y justificada en bloque y alineada con el margen de 1,27 a la izquierda. Entonces me queda ordenadita. Ya, hice esto, me voy y curso, pongo el cursor al final porque es una cita entre paréntesis, ya, y procedo entonces a citar. Me voy al sitio. Acuérdense, estamos citando un documento de nosotros. Así que sabemos que el autor es IAC y es al mismo tiempo el autor corporativo, ¿ya? Así que vamos a copiar acá. Esto lo dejan así, eso no lo copian. ¿Ya? Esa es la información para el del nombre del texto del documento en línea, pero el título en el fondo del documento es este. Y me copian el título. Copiar. Nos vamos acá. Tenemos el cursor puesto allí. Y vamos a volver a referencias y vamos a insertar cita. Agregar fuente. Y vamos a elegir con qué fuente bibliográfica vamos a citar. Entonces, ¿qué es lo que sería este documento? Este es un texto, ¿cierto? Es un texto de estudio. O sea,
Acá no dice texto de estudio, selección libro, no, porque esto es un libro impreso. Vamos a ver acá. ¿Podría ser un artículo de journal? Sí, puede ser. Artículo periodístico no es, acta de conferencia, informe no, sitio web tampoco, documento de sitio web, no. Entonces, acá, a ver, documento de sitio web, nombre del sitio web, no. No, 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 no. Volvemos a journal. Vamos a referenciar en jornal. Por eso que yo le digo que aquí ustedes tienen que aplicar criterios, ¿ya? Para ir seleccionando. Entonces, el título, ya sabemos que el título es el que, el título de la obra. Ahí está, el título de la obra. El autor es corporativo, por lo tanto pinchamos acá y vamos a poner el autor que es IAC, ¿cierto? Con mayúscula IAC. Luego ponemos el año 2025 y el nombre del journal. Acá vamos a poner IAC, ¿ya? IAC punto habilidades de aprendizaje, que nos sale cambiado, cambiamos ahí lo que es título por nombre del journal, ¿ya? Habilidades de aprendizaje, punto, es lo que nosotros sabemos que tiene que ir, semana 8. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Ah, no, el nombre de la identificación está ahí, el nombre, sí, semana 8. Semana 0, semana 08, ¿cierto? Esto está separado de punto. Tiene que, acuérdense que siempre está separado por punto la información en la referencia. Ahí está. Ya, perfecto. A ver si nos quedó aceptar. Ya, la cita está correcta. Vamos a ver si nos quedó en la referencia. Ahora, para las referencias, ahí tienen la cita. ¿Se fijan? Están sus tres citas citadas correctamente eh, entre paréntesis. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren citar mm, de manera narrativa? En la barra de herramientas esta, no te quedan citas de modo narrativa porque el paréntesis siempre cita a modo eh, entre paréntesis este formato. ¿Ya? Entonces, para citar en forma eh, narrativa tienes que hacerlo a mano. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a usar esta más corta. Tú tendrías que poner esto, copias, pegas, pega, y para narrativa, tú sabes que tú tienes que dejar, si quieres hacer una cita narrativa enfocada en el autor, tú dejas el autor afuera. Entonces aquí sería, según Universidad Europea, ¿ya? Coma, y ahora el año entre paréntesis, 2025, cierra paréntesis. Y ahí está, expresa que, no sé, pues continúas para no ponerlo así tan seco, pues tienes que redactar. Expresa que, tanto, tanto. Ya, si tú quieres dejar y hacer una cita narrativa enfocada en el año, esto mismo tú lo dejarías así.
Tú lo dejarías así, ¿cierto? Eh, la otra estaba acá. Tú pondrías según Universidad Europea, ya, coma, y como va a ser una cita narrativa centrada en el año, dejamos el año sin paréntesis. Si fuera centrada en el autor, dejamos el año con paréntesis. Ya, esta va a ser sin centrar en el autor, concentrada en el año, por lo tanto, el año queda sin paréntesis. ¿Ya? Y quedaría así. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Se borró la otra, que la vamos a volver a copiar. Y vamos a hacer la cita centrada, narrativa centrada en el autor, para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Se fijan la diferencia? Ya, ahora vamos a proceder a referenciar. Nos vamos a ir a lo que es el apartado de la bibliografía y vamos a referenciar. Y para referenciar, ustedes tan simple se van acá, a bibliografía, hacen clic aquí en bibliografía y se van abajo, insertar bibliografía, apretan. Y ahí les van a aparecer el listado de todas la información que citaron y aparece lista tal cual se pide en lo que es el formato APA, es decir, según el orden en que van apareciendo, pero este orden se afecta conforme al orden alfabético. Por lo tanto, en resumen, el orden que prevalece en lo que son las referencias es el orden alfabético, ¿ya? Así que eso es lo primero que tienen que recordar. Las referencias siempre van en orden alfabético. Si hubieran sido los mismos autores, hubiera sido en orden cronológico, de acuerdo al año, ¿ya? Em, lo otro, aquí ya está aplicada directamente la sangría francesa, ¿ya? Entonces, así ustedes, la otra forma en que ustedes pueden aplicar la bibliografía es, se van directamente acá y aprietan bibliografía y va a aparecer su bibliografía con la palabra bibliografía, ¿ya? Y ahí le aparece directamente la bibliografía. Si ustedes se fijan en administrar fuentes, van a quedar todas las fuentes bibliográficas que utilizamos en nuestro Word, en nuestro documento y la lista actual que estamos utilizando acá. ¿Ya? Si ustedes quisieran editar alguna, se van acá, ponen editar, por ejemplo, aquí estamos ya ubicados en IAC, nos vamos a editar y están todos los datos y se podrían editar perfectamente. ¿Ya? Eso es en cuanto a la referencia. Si se fijan acá en Correa, quedó el apellido, el año, el título, qué se está publicando, dónde lo están publicando, acá. Después, el autor, tenía el año.